que dice Laro Salvat. Buen día, Mauricio, sé que no eres cinéfilo, pero en el tema de actualidad, al menos en las redes sociales, aparte de Trump, es la enorme reacción negativa a la película Emilia Pérez. ¿La has visto? No. Y en caso de ser así, ¿cuál es tu opinión sobre ella? Ahora se ha producido una réplica en la forma de un mediometraje lanzado en YouTube llamado Joans Sacrebleu. ¿Lo has visto? Tampoco. No, no la voy a ver, es una película que no voy a ver. Te voy a decir por qué, porque vi un tráiler y la mujer trans que es la actriz principal es malísima como actriz. No, no me interesa nada, ninguna otra cosa. Es esta mala actuación de las telenovelas que yo siempre abominé, pero mal hecha. Y entonces pues, yo me voy a pagar dinero por ver un largometraje de alguien haciendo eso, pues francamente no me interesa. De otra parte, creo que las reacciones negativas han sido por falta de contexto. Esto es una historia que no es mexicana, una novela, no sé si me acuerdo ni de dónde es la novela, que el director francés decide ambientar en México como podía haberla decidido ambientar en China. No, pero la gente se lo toma así como ofensas personales, todo, ¿no? Este es el mundo del ofendidismo. Entonces, pues sí, mira, muchas que, a ver, te pongo un ejemplo. Obviamente, cinematográficamente a siglos luz de distancia, pero bueno. Apocalipsis ahora de Francis Ford Coppola es una adaptación de una novela que no ocurre en Vietnam. Es una adaptación de la novela Heart of Darkness, Corazón de la Oscuridad, de Joseph Conrad, que está situada en el interior de África y donde el personaje no hay personajes del ejército, sino una compañía belga, cuando Europa estuvo explotando brutalmente África. Entonces decidió situar Apocalipsis ahora en Vietnam porque le cazaban algunas cosas y tal y cual. No puedes decir que es una película que narre la historia de la guerra de Vietnam, porque no, narra la historia del Corazón de la Oscuridad de Joseph Conrad. Y esto se ha hecho en muchas ocasiones con muchas películas. Insisto, aunque haya siglos luz de diferencia, de distancia en cuanto a la calidad cinematográfica. Pongo otro ejemplo. Una de las glorias de Kurosawa, del cual yo soy absoluto fan, es Los Siete Samuráis. Y Los Siete Samuráis fue convertida en un western. Me acuerdo con Yul Brynner. Y fue convertida, y toda la historia de los samuráis que se cuentan a lo largo de la maravillosa película de Kurosawa, se convierte en una historia de pistoleros del viejo oeste. No pasa nada. Pero se lo han tomado demasiado en serio. Yo me preocupa poco que el personaje sea trans. Sí se me hace un poco cuesta arriba que esté nominado para Mejor Actriz y que haya ganado el Globo de Oro como Mejor Actriz. Por lo mismo de siempre, porque está compitiendo en un espacio en el que desplaza a mujeres para las cuales están hechos los premios, ¿no? Pero bueno, eso es irrelevante. Me da igual que sea trans, me da igual todo lo demás. Lo que no me agrada para nada es la actuación y por lo que vi en el tráiler que vi dije, bueno, ¿por qué voy a hacer yo esto?